de una tercera persona sea castigado por la ley. De esa manera protegemos los derechos humanos y el respeto al interés superior de la niñez. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buenas noches, amigos. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Vocaciones de un mismo rostro, y gracias anteriormente por el favor de su atención. Mandamos saludos en los controles al ingeniero Israel Trejo. Y bueno, como lo habíamos platicado en el programa anterior, tenemos un invitado de lujo, Carmelo Facio. Hola Juan, hola a todos, segunda vez aquí. Gracias por volver a invitarme. Y bueno, pues seguimos con el tema de tanatología, duelos. Porque recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de lo que era tanatología, estuvimos hablando cuando nace, estuvimos hablando también de por qué ya hacíamos la relación de que el programa se llama Vocaciones de un mismo rostro, porque decíamos cómo anteriormente al conocimiento que tenemos como tanatología, pues la iglesia utilizó en cierta manera a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de la Soledad, como para que fueran esos íconos, ¿no? Y explicarnos y aceptar lo que era la muerte, claro. Y en cierta manera la Virgen de la Soledad me imagino que aceptar lo que es el duelo, ¿verdad? Entonces la vez pasada pues no nos alcanzó el programa porque hablábamos sobre tanatología. Espero que haya quedado claro, porque nadie me mandó ya preguntas, ni me hizo comentarios acerca de ello, entonces me imagino que quedó muy claro. Todavía estamos muy a tiempo, ¿eh? Manden por favor sus preguntas las personas que nos están viendo. Y pues ahora sí, para dar comienzo a este tema del duelo, pues yo quisiera preguntarte, Carmelo, duelo va junto, tanatología va junto con el duelo, no lo podemos despegar. No. Va junto con pegado. Ok, entonces, si la vez anterior hablamos sobre la tanatología, el significado y todo eso, estaba leyendo, se me hizo muy interesante que lo que es el duelo se le empieza a conocer la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth en 1969. ¿Sí? Entonces estaba leyendo ahí, que ahorita tú nos vas, porque tú eres el especialista en esto y nos vas a hablar de ello, estaba viendo, bueno, pues que hay etapas y todo. Así es. La primera pregunta que me viene a la mente es, ¿todo con el pasar de los tiempos, el pasar de los años, se va mejorando o se va distorsionando? El tiempo lo cura todo. El tiempo, ¿verdad? Entonces, si esto nace en 1969, a la fecha, ¿se ha mejorado mucho o se ha distorsionado? Ok. Tú dices en sí el proceso y el estudio de cuando ¿no? nace a la actualidad. Bueno, pues vamos a platicar de quién es esta famosa Elizabeth Kubler-Ross. Sí, porque fuera del aire me platicabas que es muy interesante esta doctora, obviamente que es la que nace todo eso. Así es. Bueno, ella nació en Suiza de 3 gemelas, era la tercera, casi de hecho no logra nacer por lo mismo. Y bueno, al crecer se vuelve doctora, viene a Estados Unidos, se casa con otro doctor de Estados Unidos. ¿Con el doctor ruso? Y ella, era americano. Ok. Sí. Y bueno, ella al final de cuentas, para no hacer todo el cuento de su vida, básicamente lo que ella hace es plasmar las fases del duelo de una persona del enfermo terminal, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar ahí con los enfermos terminales, al acompañarlos en sus últimos momentos, ella se da cuenta de que hay cosas en común entre los enfermos, ¿no? Desde que a lo mejor reciben un diagnóstico o desde que se empiezan a internar por una enfermedad grave, ¿no? Y entonces, pues, habla de esas fases.
Muchas veces, y de hecho hubo y hay y sigue habiendo mucho debate con respecto a su enfoque, pues, ¿no? Personalmente, te digo, lo veo como, me ayuda a mí como tanatólogo para hacer una especie de diagnóstico sobre la emoción principal que el paciente que viene conmigo está experimentando, ¿no? Y no solo se trata de un paciente terminal, ¿no? Sí. En el paciente terminal tal vez es un poco más obvio lo que es, ahorita vamos a decir más o menos el proceso, ¿no? De la Elizabeth Kubler-Ross. Pero todos vivimos una situación muy parecida. Eh, Cuando le hacemos críticas es porque no nos damos cuenta de que ella puso una cronología entre comillas, pero realmente no es lineal, o sea, no hay que verlo como es así y tiene que ser así para todos, ¿no? Y de ahí, bueno, desde ahí en adelante nacieron un montonal de otros enfoques, ¿no? Que intentan pues también explicar desde la experiencia misma de quien pues escribió ese enfoque nuevo y le dio Sí. nombre y todo, pues claramente desde esa perspectiva. Pero digamos que a la base de la tanatología, de como conocimiento de tanatología, hay las fases del duelo de la Elizabeth Kubler-Ross. O sea, es algo muy, muy básico para un tanatólogo, ¿no? Es una de las primeras cosas que te enseñan, ¿m? Sobre todo, como te digo, en la parte clínica, ¿no? Y bueno, básicamente el proceso es el siguiente, o sea, hay una fase inicial de shock, en donde, pues claramente al recibir una cierta noticia, puede ser un diagnóstico adverso, puede ser la muerte de alguien, puede ser algún cambio en la vida, una separación, etcétera, ¿no? Te vamos a decir todos los tipos, de duelo, ¿no? Que Ok. podamos enfrentar y Antes de que situaciones digas los también, ¿no? tipos, Ujú. ¿por qué se le denomina duelo? ¿Por qué la palabra duelo? ¿Por qué no sé, la palabra superación de pérdida o Ujú. superación, no sé, ¿por qué Sí, le pues llaman duelo duelo? claramente viene del duelo, de combate, ¿no? Que Así lo me que imaginaba, hacían, como ajá, antiguamente tienes que estar en un duelo, ajá, ajá, alguien tenía que sobrevivir. O así es. matas a alguien o te mata a ti. Así es, y ¿Se aparte es refiere una a idea eso? de conflicto también, ¿no? O sea, es un conflicto que tú tienes con la realidad, o sea, estás peleando con una realidad que ha cambiado, que la mayoría de las veces tú no has querido que cambiara, ¿no? Ok. O sea, es decir, digo la mayoría de las veces porque hay que decirlo, porque es muy importante, aunque yo decida cambiar algo, dejar a alguien, cambiar un trabajo, jubilarme y etcétera, yo también, aunque sea una decisión propia, paso por un duelo. ¿Sale? Entonces no siempre es algo externo a ti y algo que está fuera de tu control, ¿no? O sea, no solo por eso vives un duelo, también cuando es decisión propia, ¿no? Entonces, en esa fase inicial de shock, te digo, bueno, las primeras, de hecho, fases, digamos, son puramente mecanismos de defensa de la mente, pues, ¿no? El shock lo es, porque es como desconectarte por un momento, eh, y congelarte, casi casi te congelas, ¿no? Cuando estás en shock. De ahí la persona empieza a negar, ¿no? O sea, no, bueno, espera, a ver, no está pasando, ahorita vuelvo a ver, vuelvo a escuchar, vuelvo a preguntar. Aquí muchísimas veces, sobre todo los ves, pues en los hospitales, cuando la persona ya fallece, le preguntan al doctor 1000 veces lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás intentando buscar una forma de procesarlo, pues, ¿no? Pero ¿cómo lo procesas? Con eh, el elemento que ya no está, no es posible procesarlo, ¿entiendes? O sea, Sí. es decir, ya se fue la persona, pero tú todavía está presente en tu mente, está presente para ti En sigue, tu sigue, recuerdo. ajá, sigue ahí. Entonces, sobre todo en los primeros días y a veces hasta 2 semanas, hasta el mes, podemos negarlo de la forma, yo te estoy hablando de un duelo así lineal y Sí. sano, entre comillas, ¿no? De ahí, pues, podemos pasar en una fase de ira. No es obligatorio eso, no todos se enojan, pero el enfermo, la mayoría de las veces sí.
Por eso es muy referido hacia un enfermo terminal, ¿no? Te enojas con Dios, te enojas con la vida, te enojas contigo mismo, te enojas con los doctores, te enojas con muchas, muchas, muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, el familiar lo que experimenta en esa fase de enojo, y creo que les ha pasado, y si quieren, pues también poner un cierto testimonio de eso. Vas, por ejemplo, en la calle y ves a alguien sonriendo, te enojas porque dices, ¿cómo sonríes cuando yo Todo lo estoy que es viviendo feliz y yo eso, me ¿no? siento mal. Así es, así es. Y entonces, este, es mucho la comparación aquí, Sí. ¿no? Y sigue siendo un mecanismo de defensa de la mente. O sea, de que, a ver, espérate un ratito, mejor enójate para no entrar tan de golpe en la fase que muchos dicen depresión, pero no me gusta decir depresión, prefiero decir tristeza, tristeza profunda, y Sí. etcétera, porque la depresión como tal es un padecimiento aparte, pues, ¿no? O sea, sí una persona al pasar un duelo puede caer en depresión, pero O no sea, es ahí ya nos necesariamente iríamos eso. al cuadro clínico que se le llama. Así es, y ¿Cómo, eso cómo ya es darnos cuenta? diferente, ¿Cómo ¿no? sé? ¿Cómo Ujú, sé que estoy pasando ujú, o que tengo que pasar una etapa de duelo? Ya ujú, es lo que tú dices. ujú, ujú, ujú. Ah, ok. Porque Así a veces es. no nos damos cuenta. No, así es, así Lo vemos es. natural. Estoy triste, estoy Sí, nostálgico, estoy. o a lo mejor, pues, más bien seguimos. O sea, muchas veces el famoso échale ganas está tan metido en nuestra sociedad Sí. que realmente, y viene acompañado de la manita con tengo que ser fuerte, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos la oportunidad, sino, bueno, pues ya murió, ya ni modo, ¿no? O sea, ya tengo que seguir viviendo y etcétera. Pero esa es una forma de negación. Entonces, una negación prolongada, porque la negación también se puede vestir de diferentes palabras, frases, actitudes, Sí, etcétera, ¿no? sí. Porque, pues, ¿cuántas veces lo vemos en parientes, amigos y muchas personas aquí, ¿no? No sé, ejemplo, me quedo viudo y al mes, a los 2 meses, ya me encuentro a alguien más como porque no quiero y no puedo estar solo, ¿no? Llenar ese Pero ahí no espacio. estoy buscando, no estoy realmente sanando nada. Sí. ¿No? Entonces, eso, pues claramente te distrae mucho y pueden pasar muchos años, ¿no? Que es uno de los tipos de duelo que se les dice el duelo congelado, por ejemplo, que en un momento dado sí o sí va a salir. ¿Sale? O sea, eso también es una característica de nosotros, que Ok. lo que no sanas sale de alguna forma. Tarde que temprano. Claro, puede salir a través de un síntoma físico también, Ujú. alguna enfermedad, bueno, tal vez a nivel biológico estás como que predispuesto a algo en específico, muchas veces, por ejemplo, una diabetes, ¿no? O sea, la persona empieza a desarrollar la diabetes cuando sucede una pérdida muy fuerte. ¿No? O sea, y lo he visto muchísimo en las consultas Sí. es que tengo diabetes, y cuando has empezado, desde que se murió mi mamá o mi papá, Es ¿no? como un En ese detonante. momento sí puede ser un detonante, ¿no? De esto y de muchas otras cosas, que sean también a nivel emocional, a nivel psiquiátrico también, ¿no? Entonces, claramente, yo creo que todos sabemos cómo nos sentimos. O sea, realmente podemos hasta cierto punto mentirnos a nosotros mismos y somos muy buenos mentirosos, ¿no? Entrenados y con maestría, lo que tú quieras, ¿no? En mentirnos a nosotros mismos, Sí. pero claramente sabes cómo te sientes, o sea, sabes y sientes que algo falta, sabes que no quieres a lo mejor hacer un cierto proceso, ¿no? Por miedo, por incertidumbre, pues no sé, toda una serie de cosas, ¿no? Y ahí es donde vienen todos los tipos de duelo, porque eh, hay, por ejemplo, un duelo relacionado a esto que te estoy diciendo, que se le dice un duelo desautorizado, en donde la persona no se siente autorizada para poder expresar ese duelo ante la sociedad o la familia y etcétera, ¿no? Eso pasa muchas veces cuando hay, lo que platicamos también hace rato, cuando hay una situación de una muerte por suicidio, ¿no? Apenas hace muy poco tiempo se acepta hacer ritual funerario a las personas que se han suicidado. Y Sí. bueno, y depende mucho del sacerdote, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de la religión y depende mucho pues, de muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, digamos que bueno, en algunos lugares sigue vigente el hecho de que no vas a tener tu misa y etcétera, ¿no?
Entonces, la familia muchas veces lo esconde y miente porque, por lo mismo, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Sí. Otras cosas, por ejemplo, tienes un amante y el amante fallece y nadie sabe que tenías un amante. Entonces, te duele, por supuesto que Y sí no te lo puedes duele. demostrar, no lo Así puedes es, no lo puedes expresar, decir no. en la familia Tienes que aparentar que que estás todo está bien. excelente. Imagínate Qué que grueso. tragas Por de eso no conviene emociones. tener amantes. No, es Claro, que sí no, es claro, difícil. realmente son esas pérdidas que no están autorizadas, o sea, no las puedes compartir tan fácil. Otras cosas también, pues relacionadas a homosexualidad o en otros casos, pues enfermedades de transmisión sexual también. Es difícil poder decirlo, ¿por qué? Porque pues te tachan de que algo hiciste, pues, Sí. ¿no? Y bueno, se ha visto mucha gente con VIH-Sida que a lo mejor fue por una transfusión, pero no se atreven a decirlo porque claramente está relacionada más Sí. hacia una promiscuidad sexual, ¿no? Entonces, También el todo castigo, eso, ¿no? ¿no? Fue un Así es. castigo, fue... Así es, Sí, así es es, cierto. ¿no? O sea, entonces, hay toda una serie de cosas alrededor de los duelos que no nos damos cuenta, pero afectan muchísimo a ti que lo estás padeciendo, pero también a tu entorno, pues, ¿no? Y te digo, sí o sí el duelo se tiene que trabajar en un momento dado. Eh, Así es. No hay ninguna maldición ni nada, Sí. pero así es. O sea, lo que pasa es que es lógico, pues, ¿no? O sea, es un cambio repentino, abrupto, o puede que también se haya ido desarrollando en el tiempo, como un duelo anticipado, cuando te dan un diagnóstico, le dan un diagnóstico Sí. a un familiar tuyo y ves el deterioro, ¿no? O sea, pero de todas formas, se necesita trabajarlo. Oye, entonces quiere decir que el duelo, como todo, me imagino, como todo se va evolucionando y lo van adaptando a las nuevas épocas, por decir así, ¿no? Porque ahorita me viene a la mente qué difícil, un duelo conocido en general en la muerte, hablando de la muerte de una persona, pues es los que practicamos una religión y muchas religiones lo hacen también, es el sentido de pasar, velarlo, llevarle las flores, hacerle oraciones, todo eso va ayudando a superar el duelo y a aceptar que la persona ya no va a estar con nosotros. Sí. Pero fíjate que ahorita me viene a la mente, ahorita con estos tiempos que estamos viviendo, me imagino que es adaptar el duelo ahora, por ejemplo, con los desaparecidos, porque me imagino que ese es un duelo que antes no se veía. Antes, o a lo mejor siempre han desaparecido personas, pero no era lo mismo. Bueno, no como es tanto, tal ahora, vez. no tanto como es ahora. Así es. Entonces, en ese aspecto también, digamos, Claro. avanza modifica el duelo, Bueno, esa esa perspectiva. tipología de duelo es un duelo ambiguo, se le dice, porque no sabes si vas a llorar o no a la persona, ¿no? Porque dices, va a regresar, no vi el cuerpo, ¿no? O sea, es decir, muy difícil. es complicado. Y la parte de los ritos funerarios que decías, sí es importante. O sea, es muy importante hacerlo. Y ojo, como sea que lo quieran hacer. O sea, realmente hay todo un código en cualquier religión en donde hay unos ciertos días, de una cierta forma, una cierta cantidad de rezos, tipología de rezos y todo, ¿no? Eso es una creencia, ¿ok? O sea, realmente y probablemente no nos consta que hay que hacerlo a la letra si no la persona no descansa, ¿verdad? Sí. Pero claro que el rito funerario le sirve muchísimo a las personas que están aquí. Creemos que a la persona que se va también, porque pues en todas las religiones desde siempre hay el rito para ayudar al fallecido, al que se va, ayudar al alma a pasar por unas ciertas fases, que llegue a la luz, que llegue al cielo sin quedarse perdido en el viaje, ¿no? Sí.
O sea, tenemos esas creencias desde siempre de que hay que ponerle algunas cosas. Desde los egipcios lo veías, ponían cosas ahí para que le fuera mejor del otro lado. En algunas otras culturas, las moneditas en los ojos. Para el banquero, ¿verdad? Ajá, o sea, y que le pagaras, ¿no? O sea, para poder pasar y etcétera, ¿no? O sea, y nosotros, bueno, tenemos el novenario, al final de cuentas, y muchas otras cosas, y toda la serie de misas que se hacen, ¿no? O sea, eso es para la persona, pero tiene una importancia social de apoyo, ¿sale? O sea, realmente en el momento en que, sí, ahorita nos cuesta mucho y se volvió hasta cierto punto un negocio la muerte, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta un paquete funerario? ¿Cuánto te cuesta velar la persona? ¿No? O sea, el costo. Claro, te cuesta un montón, ¿no? Y muchas veces no lo haces realmente como el fallecido hubiera querido o tú quieres, estás obligado a hacerlo porque es algo muy social y a veces puede llegar a perder de significado, ¿no? Porque muchas veces hay personas que hacen sus propios rituales y les funciona muy, muy bien. O sea, el chiste es cerrar ese ciclo. Como tú quieras, como sea tu creencia, puedes ser una persona atea, lo puedes hacer, o sea, no importa que sigas una cierta línea de una religión, la verdad, no, a nivel psicológico no tiene nada que ver, Sí. ¿no? O sea, y entonces es importante cerrar. Entonces el rito funerario viene para cerrar esto, ¿no? O sea, seguramente para los que nos quedamos. Tú siempre nos has comentado que son etapas, ¿no? En el duelo, en la Ujú. tanatología también son Ujú. etapas. Dentro de tu vivencia, porque tienes una experiencia muy amplia, Ujú. y como lo decíamos en el programa anterior, amigos, al decir Carmelo, pues ya es decir mis respetos en la sección de tanatología y de duelo, porque ya Gracias, qué amable. llevas un camino, Ujú. una trayectoria. Ujú. Dentro de lo que tú has vivido con las personas que tratas y que tienes tanta visita en hospitales y acompañamiento, Ujú. ¿cuál es el duelo más difícil Ujú. para superar? Me Bueno, imagino que la muerte, pero ¿será la muerte? bueno, sí, claro, por supuesto, pero mira, todo depende mucho de cómo estoy enfrentando la situación. Es decir, lo que un tanatólogo hace es ayudar a las personas, básicamente, sí a transitar en su duelo, pero a guiarlos a quitarse, por ejemplo, pendientes. Porque lo que más duele es un pendiente. Entonces, claramente los duelos que más se reconocen como más dolorosos, pues es la pérdida de un hijo, a la edad que sea. Claramente los niños es considerado más fuerte, más doloroso, ¿no? Lo que te decía que decíamos hace ratito, perdón, el ambiguo, ¿no? De donde no sabes si la persona está viva o no, porque es algo que perdura en mucho tiempo, ¿no? Y no te das el permiso de trabajarlo porque pues se supone que el trabajarlo significa enterrar a alguien, Y pero no lo reconocerlo tienes como ahí. muerto, Así pero es, pues no así es, sabes. así es. Que me imagino que es más duro. Es muy complicado. La Debe verdad ser es más muy difícil, más complicado. fácil el duelo cuando sabes que murió la persona, dices tú me duele, pero ya quedó aquí, Sabes dónde a está, no saber claro, dónde quedó. sí, así es, así es, así es. Sí. Por eso es una ambigüedad, ¿no? O sea, no sé si llorarlo o no, no sé si buscarlo o no, o sea, no sé si dejar de buscarlo o no, porque después hay toda una serie de culpas, un sentido muy grande de impotencia, de injusticia también. O sea, es muy, muy, muy complicado. De hecho, pues yo sugiero a las personas que están viviendo eso que se acerquen a grupos, que se acerquen a profesionales de eso para tener acompañamiento, porque realmente a largo plazo genera mucho malestar a nivel físico también, por supuesto, pero todo eso, todo ese miedo, toda esa tristeza, toda esa desesperación, etcétera, quieras o no, se va pasando de generación en generación también. Entonces, si no lo sanamos, todo eso va a manchar, digamos, la familia, ¿sabes? O sea, realmente van a llegar niños, van a llegar seres humanos nuevos a la casa en un ambiente en donde hay esa espinita, ¿sabes? Esa mancha, ese estigma, exacto, ¿no? Que no se ha querido trabajar. Fíjate qué interesante eso que me dices. Afuera del aire platicábamos que Ujú, muchas veces cuando hay un suicidio en ujú, la ujú. familia, se vuelve a repetir Sí, así en la es, familia, ¿no? así es.
Fíjate que se me hace muy importante porque para nosotros los católicos en la Biblia es lo que se le llama tara generacional. Entonces, esa tara generacional es lo que tú estás comentando. O sea, por ejemplo, se repite que si hubo, no sé, en tu familia prostitución, se repite, mal que temprano, tarde que temprano. Que si hay alcoholismo, no digamos enfermedades, no sé, homosexualidad, hay muchas cosas que vamos repitiendo como el esquema, claro, ¿no? En la familia. Sí. Qué interesante. Pues mira, eso, hay que entender bien que no es nada mágico, sí, ni es ninguna maldición, ni nada de eso. O sea, eso es importante porque podemos entender cómo enfrentarlo, pues, ¿no? Sí. Que en el momento en que yo pienso que es algo que no depende de mí, pues claramente lo único que puedo hacer es temerlo y verlo como algo, o sea, muchísimo miedo y así como temor profundo, ¿no? Entonces, les digo, hay una explicación lógica para todas las cosas que suceden, aunque todavía no la hemos entendido algunas, pero hay lógica detrás de todo. O sea, la magia no existe, pues, ¿no? Sí. O sea, entonces, claramente se pasa de generación en generación. Cuando hay, por ejemplo, un suicidio, por lo mismo de lo que platicamos hace rato, por esa situación de no sentirnos autorizados a trabajarlo, a decirlo, a compartirlo, pues, ¿no? Con la sociedad, claramente queda como un secreto. Digamos, no hacer también ese duelo familiar. Ajá, así es, se niega, pues, ¿no? O sea, entonces, al negarlo, claramente, no de una forma tan directa tal vez, pero indirectamente está generando depresiones en algunas personas, culpas seguramente, ¿no? Y los temas de conversación cambian en la familia, ¿no? Entonces, digamos que ponemos en los demás ciertas semillitas de que el suicidio pueda llegar a ser una posibilidad, un escape, una decisión, ¿no? En un momento dado. Entonces, no es que sea mágico que cada tanto tiempo se genera esto y el otro, ¿no? Sí, podemos ver algunas estadísticas que a lo mejor cada 2, 3 generaciones sucede, pues, ¿no? Sí. Es más probable que suceda. Pero como bien lo decías tú, es una predisposición que también hasta a nivel de enfermedades, o sea, y eso lo vemos de una forma mucho más científica, ¿no? Sí. Pues mi mamá, mi papá tuvieron diabetes, es probable que yo también lo tenga, ¿no? O abuelitos o tíos, etcétera. O sea, digamos que más o menos es el mismo proceso, ¿no? O sea, no tiene nada de mágico eso. O sea, como es que bastante conocer obvio. también un poco el árbol genealógico, ¿no? Ajá, Conocer la historia es bueno. para no volver a repetirla. Por supuesto, es bueno y sobre todo trabajarlo en ti, aunque no hayas conocido a la persona que a lo mejor cometió suicidio en su momento, pero llegas a descubrirlo en la familia, pues trabaja eso, acércate a algún especialista en el tema, bueno, ¿por qué no? También literatura que sea pues profesional y no mágica, pues, ¿no? Sí. En donde puedas tú darte cuenta de que el suicidio existe, más allá de decir está bien o está mal, todo lo que existe yo creo que hace parte de la naturaleza del ser humano, entonces nada es realmente antinatural, sino que hay cosas que aceptamos más o menos, cosas que nos gustan más o nos gustan menos. Las consecuencias claramente de un suicidio no son buenas para los que se quedan, pues, ¿no? Sí. Para la persona que se va, bueno, podemos especular muchísimo, pero realmente no sabemos. No, pero sí, los claro. que nos quedamos, Es claramente sí podemos verlo, que no es fácil enfrentar un duelo por suicidio, ¿no? Entonces, pues yo digo, acercarnos, estudiar el tema, platicar con personas de eso y normalizarlo, ¿sabes? Cuando normalizamos las cosas se ven un poco más tranquilas, ligeras, ¿no? Sí. Y podemos procesarlas de una forma más consciente. ¿Mm? Perfecto. Pues bueno, muy interesante el tema, amigos. Como ven, definitivamente en esas etapas de la familia, de lo personal, siempre tenemos que acudir a personas preparadas, porque a veces creemos o a veces vienen las personas y dentro de tu buena fe puedes dar un consejo a un amigo, puedes dar el consejo al vecino, desahógate, dime, el Papa lo dice mucho también, ¿no? La escuchoterapia. Y bueno, todo eso es bueno porque te orienta.
También acudimos a las personas que creemos que nos va a aconsejar y que nos va a decir una orientación, nos va a enseñar como que el camino, la luz que ella ve que nosotros no vemos. Pero no hay como acudir a especialistas, porque por algo estudian y por algo ahora sí se queman las pestañas para saber el por qué. Porque también se me hace muy interesante que, bueno, ustedes que estudian tanatología, pues estudian mucho lo que es psicología, van muy de acuerdo, como le decíamos en el programa anterior, con el doctor, van de la mano para si hay necesidad también de un medicamento, y uno, como lo desconoce, uno lo ve muy fácil. Uno dice, bueno, es una tristeza, es un dolor, tengo que superarlo y de alguna manera, ¿verdad? Así es. Muy interesante. Bueno, pues amigos, seguimos con Carmelo, seguimos con esta interesante plática que tarde que temprano todos la vamos a necesitar y también vamos a pasar a otro tema de que no nada más en la pérdida de muerte, también en el amor, en todas esas situaciones, ¿no? Para abrir un poco más el abanico. Por favor, mándenos sus comentarios, los que nos están escuchando, los que nos están haciendo el favor de atendernos, manden sus comentarios, sus preguntas, alguna cosa que tengan que saber, alguna cosa que estén viviendo y que no tengan la manera de decir por dónde camino. Por favor, esperamos sus comentarios y nos vamos a comerciales. Gracias. Bueno, pues amigos, continuamos con este programa Advocaciones de un mismo rostro y agradecemos el favor de su atención. Voy a mandar algunos saludos, Carmelo, que ya nos mandaron aquí. Diana Ramírez, saludos para el programa de Advocaciones, saludos para Carmelo. Gracias. Y su servidor, un super espacio. Muchas gracias, Diana Ramírez. Oscar Martínez, saludos para el programa de Juan Alberto Hernández. Me interesó mucho el tema de esta noche. Saludos, Oscar Martínez. Y tenemos una pregunta de una amiga mía. Saludos a Yolanda Aro, que nos está viendo en estos momentos. Yolanda. Ella nos dice,
Antes de pasar esa pregunta, dice Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California, que nos está sintonizando. Saludos para el excelente tanatólogo y Muchas para Juan Alberto. gracias. Y la pregunta de este espacio, de este momento, es de Yolanda Aro. Dice Yoli, el duelo congelado del que estamos hablando, ¿cuál es el tiempo razonable para que desaparezca? ¿Hay alguna fecha de caducidad? Bueno, no. Digamos que yo creo que, y puede que lo interprete esa pregunta, ¿no? Es decir, más bien, ¿cuándo nos damos cuenta de que puede ser congelado, ¿no? Sí. ¿En cuánto tiempo? Porque, bueno, un duelo no tiene fecha de caducidad. Siempre tenemos la idea de que 1 año es suficiente de luto y ya. Pero pues es muy personal, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Se dice que el año, que porque son las etapas principales, ¿verdad? Que es, sí, por decir así, cumpleaños, Navidad, es la primera vez sin la persona, ¿no? Sí. Sí, claro, pero bueno, o sea, todo depende de la intensidad, todo depende de cómo sucedieron las cosas, qué significado tenía la persona o la situación que se ha perdido para el doliente, ¿no? O sea, entonces, realmente no nos atrevemos a dar un tiempo de caducidad. Hay personas que están en duelo desde unos cuantos años y todavía no se considera ni patológico, ni crónico, ni nada. O sea, realmente todo lo podemos ver si la persona, entre comillas lo pongo, funciona. Es decir, en el momento en que el duelo me impide funcionar en mi vida, o sea, levantarme para ir a trabajar, tener de todas formas ocupaciones, metas, etcétera, ahí ya es o sea, es complicado ya el duelo, pues, ¿no? Y se puede complicar de diferentes formas, ¿no? Sí. El congelado es una complicación. Y bueno, la raíz de un duelo congelado, y cuál es la diferencia entre un congelado y un crónico y un patológico, por ejemplo, ¿no? Patológico tiene una patología atrás de, o sea, entonces desde depresión, desde trastorno de personalidad, esquizofrenia, bipolaridad, o sea, muchos temas ahí que son ya psiquiátricos, ¿no? Y ya eso se trabaja en conjunto con un psiquiatra. Cuando es crónico es porque pasa mucho tiempo y la persona no se mueve de la tristeza profunda, ¿chale? Pero el congelado es que la persona ni siquiera ha empezado a trabajar el duelo. O sea, y muchas veces, y lo que me ha pasado ver en el velorio o en las primeras etapas, la persona a lo mejor toma algunas pastillas, algunos medicamentos psiquiátricos. Lo tienen dopado. Ajá, como para no sentir. Y dice, ahorita es muy fuerte para mí y no siento. Y a lo mejor nosotros mismos con los familiares, para proteger al familiar, le decimos, mejor tómate esto porque tenemos miedo a que sienta, pues, ¿no? Demasiado fuerte y nos preocupamos. Pero ahí claramente estamos haciendo un daño a la persona. ¿Por qué? Porque pues es automedicación, principalmente, es lo que decíamos la otra vez, no se automediquen, y aparte no le estamos dando la oportunidad a esa persona de procesar su propio duelo. Y lo que pasa en esa persona es que pasan los años, todos los demás ya han hecho su proceso, lo han aceptado y todo, y la persona todavía tiene que empezar. Y entonces no se da el permiso de empezar porque dice, no, bueno, ¿para qué ya, no? Y muchas veces ese duelo es muy peligroso porque algo más lo va a poder detonar. Por ejemplo, hasta, puede parecer gracioso, pero no lo es. O sea, se muere un famoso y la persona se desespera tanto que utiliza eso como para poder proyectar el dolor del duelo pasado que no se ha trabajado, ¿no? Pero claramente para los demás es algo muy extraño. Entonces, ahí igual no recibe un apoyo correcto, ¿no? O una aceptación de parte de la familia. O cualquier otra cosa lo puede detonar, o pues que igual, como muchas veces lo he dicho, una enfermedad también, ¿no? Entonces, básicamente, Yolanda, creo que un duelo sano, digamos que de 1 a 2 años es lo que se considera lo más a nivel estadístico, pero ojo, no estoy diciendo que así debe de ser, ¿eh? Sí. Es sumamente importante porque mis compañeros me van a linchar, o sea, porque si digo que hay tiempo en el duelo, no, van a esperar acá afuera. Y está quedando grabado. Así es, entonces mejor no, pero aparte de bromas, o sea, realmente no hay un tiempo específico, ¿no? Pero claro, si vemos que la persona no está
sintiendo, no está trabajando en su duelo y está como que con una apatía muy obvia, puede que ahí esté yendo hacia un duelo congelado, pues, ¿no? Y también cabe mencionar que hay muchos libros, yo he leído muchos libros, que ahorita tú me aclaraste fuera del aire que es lo mismo, porque ahorita estamos hablando de un duelo congelado, pero hay muchos libros de psicología y algunos, inclusive tanatología, yo he leído algunos libros en donde hablan de un duelo cristalizado. Pero tú me decías que es lo mismo, ¿verdad? Para Sí, las personas es la que forma nos escuchan, de decirlo. es lo mismo Sí, ejemplo que ponemos, ya sea duelo cristalizado congelado. o duelo congelado. Ajá, así es. Okay. Sí, es la misma forma de decirlo. Mandamos también un saludo a Heriberto Macías, saludos de Advocaciones Mismo Rostro, saludos desde León, Guanajuato. Bueno, pues como sabemos, Guanajuato es líder mundial en comunicación. Pues qué interesante todo esto, Carmelo. Y ahora lo que comentábamos afuera del aire, el duelo se vive, ahorita lo estamos tratando desde el punto de vista de la pérdida de un ser querido, desde la muerte, ¿sí? Pero también vemos entonces el duelo, estás así como que resumiendo, el duelo es la pérdida, muerte y abandono, se podría decir, se puede aplicar en esas tres cosas. Bueno, digamos que para que lo entendamos bien, la definición como tal del duelo es un proceso de adaptación a algo diferente, ¿no? Punto. O sea, entonces, dicho eso, lo podemos aplicar a muchísimas más cosas. Una separación, una de la pérdida de una pareja, de un amor, así es. O sea, por ejemplo, hablando de adolescentes, estoy enamorado de la compañera, el compañero y etcétera, y no me corresponde, pues, ¿no? Eso es un duelo también. O me manda a la friendzone, ¿no? Como dicen, solo amigos, ¿no? Entonces, ya eso duele para la muchacha o el muchacho, ¿no? O sea, entonces también como adultos a veces nos reímos de eso, ¿no? Dicen, pero no pasa nada, luego encontrarás, ¿no? Pero hay que aprender a validar eso porque sí puede quedar mucha inseguridad, por ejemplo, en las personas que, pues, la parte del amor es muy importante a nivel de sociedad, el amor es súper fuerte, sobre todo ahorita que llegamos a febrero, de hecho, o sea, trabajar eso, trabajarlo bien, o sea, prepárense también, o sea, es decir, ¿por qué no? ¿No? Como antes de Navidad también lo hacemos. Antes de Navidad hay mucha gente que viene a consulta porque realmente me pregunta, oye, ¿y qué voy a hacer yo en Navidad? O sea, ¿cómo voy a vivir la Navidad? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Y ahorita en San Valentín es igual, ¿sabes? O sea, entonces, si quieren, dejamos el número al final y con todo gusto, ¿no? Sí, o sea, tenemos que dejar tu número para que te contacten. Claro que sí. Aunque a fin de cuentas, pues es bueno tener un duelo en amor en el día 14 de febrero, ¿no? Porque no gastas. Veanlo desde una manera positiva. Bueno, no sé, ok, bueno, quién sabe, ¿no? Pero ahí son perspectivas, formas de verlo, ¿no? Y digo, la jubilación es un duelo también, el jubilarnos, que puede parecer la mejor etapa de tu vida, puede parecer la etapa más hermosa de tu vida, pero realmente también la persona que se va a jubilar se sugiere que antes de la jubilación, o sea, que tenga una preparación para que en el momento pueda entenderlo como algo nuevo, una etapa nueva en su vida y no como un perder, porque muchas veces ya no sirvo para nada, ya no estoy aportando, ¿no? Entonces, claramente es importante entenderlo y trabajarlo, ¿no? El nido vacío es un duelo muy fuerte que se trabaja muy poco. O sea, los hijos se van, se queda la pareja, se ven y ¿tú quién eres? ¿Sabes? Es se empiezan a conocer, ¿verdad? Así es, pero yo pasaron muchos familias años, así, claro, pasaron muchos años. En la vejez es cuando se empiezan a conocer. Fíjate que leí un pensamiento muy bonito que decía, la esposa se conoce en el divorcio, la pareja se conoce en el divorcio, y los hijos se conocen en la vejez. Qué interesante. Sí, pues ahí también está nuestra todo vida está llena de duelos. Así es. Y a veces no nos damos cuenta de... Oye, ¿tú qué consideras, Carmelo? En México hemos avanzado en la cuestión de cuidados paliativos, en la cuestión, es más conocido en este siglo XXI, hemos avanzado mucho, pero en cuestión de duelo, tanatología, se escucha ahorita mucho manejo de emociones, que ahí en la escuela también, Yolanda, por cierto,
Te recuerdo que tenemos que juntar ese grupo de manejo de emociones. Nuestra generación está pendiente de eso. Muy bien. Y bueno, aquí en México, ¿lo ves tú que ha avanzado o todavía estamos en pañales en esa situación? Pues bueno, yo creo que todo el mundo está en pañales con eso, porque realmente se trata de, O sea, en general, de mover la yo pensaba que nada más conciencia. México. No, se trata de que, bueno, como latinos tenemos parecido, ¿no? O sea, latinos y católicos tenemos una forma de verlo de forma parecida. O sea, todavía el sufrimiento es muy aceptado en nuestro sistema de pensamiento, Sí. el dolor, como a veces una forma de elevación, ¿no? Del espíritu, o sea, a través del dolor, de pasar por dificultades, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, alrededor del duelo hay todo un romanticismo que lo hace permanecer más de lo que debería, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de mi abuelita que se quedó toda la vida en luto porque había muerto mi abuelito, o sea, Sí. y era, todas las veces que hablaba de él era llorar. Y uno ya no Y sabía hasta si lo vestirse de hacía, negro, si algunas lo hace, personas, ¿verdad? sí, toda su vida se vistió Sí. de negro, te digo, no, nunca se puso nada diferente al negro. Entonces, digo, es algo muy social, y entonces también ahí es donde lo reforzamos, ¿no? Y es algo que siempre le digo a todos, o sea, vamos a darnos cuenta de que creemos que Sí. si algo es difícil o nos duele, le damos más valor, pero no necesariamente debe de ser así, ¿no? Porque si no, vamos a empezar a darle demasiado poder al dolor, demasiado poder al sufrimiento, cuando realmente el sufrimiento pues solo te hace sufrir, nada más, ¿no? Realmente Sí. no te da más. No todos aprendemos algo a través de una situación difícil, o sea, no es algo en general, y me atrevo a decir que es un 10% Porque de los que fíjate sí que aprenden después de un sí, dolor porque tan fuerte, incluso ¿sabes? O sea, yo he leído mucho que dice que el ser humano su carácter está hecho de acuerdo a las pérdidas, no tanto a las ganancias. O sea, enfocado más bien sí, al dolor es el que sí, forma, sí, ¿no? sí, Por sí, decir así, así es. comentando ahorita lo que tú estás Sí, diciendo. sí, sí, sí. Nuestro sistema de pensamiento, el dolor es muy importante. Eh, mm, Personalmente te digo y les comparto, no me gusta esa forma de pensar Sí. y de hecho en mi enfoque siempre más bien es enfocarme en la verdad de las cosas y no en frases hechas muy bonitas y etcétera, ¿no? En donde el dolor te enseña, el dolor es un maestro y etcétera. Yo no creo en eso. Creo que el dolor existe, sí, es muy real para quien lo padece, Sí. no digo que no, pero pues realmente el dolor en sí no te da nada, solo es Sí. una consecuencia. O sea, el dolor es consecuente a una situación. O sea, entonces si yo me enfoco en el dolor nunca me va a decir nada, solo es una consecuencia, pues, ¿no? O sea, entonces más bien es volver a mi centro, volver a mí y decir, ok, esa situación me duele, hubo un cambio, hubo una dificultad, pero ¿qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo? Entonces ahí lo empiezo a trabajar, porque claramente si yo me empiezo a preguntar, ¿me gusta lo que estoy sintiendo? Pues yo creo que pues vas a decir que no. Y si te das cuenta de que dices, no, no me gusta, entonces, ¿qué implica de mi parte poder empezar a cambiarlo, no? Como te digo, con unas guías, claramente es más fácil, con alguien que Sí. te guíe, que te ayude, ¿no? Pero si nos quedamos en darle mucho valor romántico al dolor, nos complicamos más la vida. Fíjate que es muy interesante lo que tú dices porque antiguamente, ahorita ya no es tanto, pero antiguamente en la religión, y también comentábamos eso fuera del aire, que antiguamente pues es lo que Dios quiere, es lo que Dios te manda, pues acéptalo. Y siempre hemos tenido como esa idea, incluso también de ofrecer el dolor a Dios, de que el dolor va a ser Sí, el como tipo con sacrificio, ¿no? Redentor, con Dios. Así es. Como tú dices, es una manera romántica de verlo, pero también pues es un error desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista... Y me atrevo a decir espiritual, Sí, porque Dios, ¿qué es? Dios es amor, ¿verdad? sí, Digo, es lo que todos creemos, como católicos, por sí, decirlo así, ¿no? Que Dios es amor, que nos hizo con amor, para experimentar amor, para ser amor. Entonces, si vamos a decir el miedo, el temor, el dolor, el sufrimiento y etcétera, son conceptos opuestos al amor. sí. Pero ¿qué pasa? Que de hecho para poder aceptarlo, eso que decimos, es que el amor duele, ¿no? No, el amor no duele.
el amor es el amor y el dolor es dolor, ¿sale? O sea, son dos cosas diferentes que a veces suceden juntas en el mismo momento, pero no significa que el amor sea dolor o sea doloroso, ¿sale? ¿Por qué? Porque a veces lo que siento de un duelo, una pérdida, ese dolor, es porque amaba y sigo amando, por ejemplo, a la persona que se fue. O sea, pero realmente no me enfoco en el dolor como parte integrante del amor. O sea, no es eso. El dolor es consecuente a una idea de haber perdido por amor. O sea, entonces hay que aprender, y me gusta esa palabra, aprender a discernir las dos cosas. Sí. ¿No? Y un especialista te ayuda en eso, te ayuda a entender que sí te duele esto, pero no te duele toda la vida. O sea, no te duele toda la Puede ser existencia. eso, O sea, y realmente no estás haciendo la voluntad de nadie, menos de Dios, al hacerte un daño, ¿no? Eh, Más de lo que a lo mejor debería de ser. Sino que yo creo que al acercarnos desde el amor, lo que podemos decir es desarrollar más fe, ¿sale? Porque al final de cuentas la fe significa no necesito de nada, realmente todo lo tengo, ¿no? Y tengo la seguridad de eso. Entonces, la fe no es dolor, la fe no es como era a lo mejor antes, y me atrevo a decir que sigue siendo, ¿no? Tal vez menos, ¿no? Pero de hacerse daño, sí, ¿sabes? O sea, sí. y pensar que eso te eleva a nivel espiritual. Eh, yo creo que no, pero eso es una opinión mía, o No, y sea, definitivamente realmente fíjate que no, porque incluso Jesús en el trayecto cuando estuvo aquí en la tierra, Ujú. pues, ¿qué es lo que él hace con los milagros que llamamos nosotros? Nunca, ¿qué es lo que dice? Tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Así es. Porque él quiere que vivas mejor. Ujú. O sea, él jamás dijo, ofrécelo a Dios, al que está inválido, ofrécelo a Dios, Ujú, jamás. ujú, O sea, ujú. él llegaba, sanaba y tu fe te ha Así salvado. es. Entonces, tienes que buscar todo Claro, para porque buscar esa si la felicidad. enfermedad de esa persona o la discapacidad de esa persona es voluntad de Dios, realmente Jesús no iba en contra de la voluntad de Dios. O sea, Sí, entonces no es que hacía magia, algo que no era natural, ¿sale? Esas son las ilusiones según el diablo, ¿verdad? Que son sí, ilusiones y siguen siendo ilusiones, o sea, no es real. sí. La verdad te hará libre, ¿no? Dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es esa verdad? La verdad es que tienes libre albedrío para poder decidir cómo vivir tu vida. ¿La quieres vivir en el dolor? Adelante. Tienes todo el poder para poder hacerlo. ¿Quieres vivirla en el amor? Adelante. Tienes todo el poder para hacerlo. ¿No? O sea, pero claro que una te da una consecuencia y la otra te da otras consecuencias. ¿Cuál de las dos crees que se acerquen más a la voluntad de tu Padre Dios? ¿El sufrimiento o el amor? Y entonces ahí tú es como decides. O sea, yo creo que no es Dios el que se tiene que acercar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que elevarnos y acercarnos más a esa idea de amor incondicional y practicarlo aquí entre nosotros, ¿no? O sea, y es algo que todavía no nos queda muy claro. Estamos todavía en ese camino de conciencia, en donde pues lo llegaremos a ver. Sí, por supuesto que sí. Espero que no sea tan doloroso el trayecto todavía, pero bueno, mucha gente ya ha decidido dejar a un lado el conflicto interno y decir, pues bueno, me acepto como tal, como hijo de Dios, que es amor, entonces yo también soy parte de eso, ¿no? Soy parte de eso, puedo experimentar eso, puedo ser eso, puedo elevarme como Cristo hizo, o sea, como tal, porque pues digo, aquí podemos entrar en un territorio un poco controversial, Sí. pero yo creo que el ejemplo que dio Cristo es que todos podemos hacerlo, porque si no, no hubiera nacido de una persona, no hubiera crecido como en un cuerpo, ¿sabes? O sea, entonces, digo, creo que hizo todo ese camino como para dejar algo y que lo siguiéramos, pero no solo seguirlo como decir, eh, a él le doy todo, como dices tú, no sé, que sea su voluntad, no, que sea tu propia voluntad. ¿Cuál es tu propia voluntad? Acerca tu voluntad a la voluntad de Dios y vas a ver que vas a hacer automáticamente mucho más parecido a lo que Jesús hizo, dijo y era, pues, ¿no? Como tal. Ahí es donde sigue viviendo, pues, ¿no? Digo, toda esa es una opinión muy personal. O sea, Sí. que yo he analizado mucho yendo los domingos a misa, platicando con las personas, viendo muchas personas morir, o sea, etcétera, que lo que realmente en ese momento
les ayuda a irse, es justamente el perdonarse. El perdonarse, pero no a los demás. No perdonar a Dios, no perdonar a nadie más que a sí mismos. Y decir, me perdono porque hubiera podido vivir una vida mucho más ligera, mucho más amorosa, mucho más comprometida, y por miedo o por obligaciones o por lo que tú quieras, no me permití hacerlo. ¿Sale? Entonces, por eso a mí me gusta mucho estar en ese momento, porque creo que veo la esencia del ser humano, ¿sabes? Más allá del dolor que pueda ser la pérdida de alguien y la tristeza que está relacionada al fallecimiento de alguien, pero si te enfocas en la esencia de la situación, realmente hay mucha verdad ahí, hay mucho amor y hay mucha sencillez, ¿no? O sea, la persona que se deja ir en paz es porque ha entendido que siempre lo hubiera podido hacer Sí. en vida, ¿sabes? Y entonces ese es el mensaje que yo siempre quiero compartir, de que realmente pues vayamos hacia la paz interior principalmente, ¿no? La consecuencia es que tenga paz con los demás. O sea, una persona que está en paz consigo misma no tiene ganas de tener conflictos con alguien más, de robarle, de pegarle, de ser violento. No Pues, la tiene verdad, tiempo, ¿verdad? no, claro, claro que no, y comparte y convive de una forma mucho más tranquila, ¿no? Y bonita, pues, y amorosa. Fíjate, Carmelo, que yo estuve pensando toda esta semana, obviamente ya sabía que ibas a estar aquí con nosotros, pero comparo mucho tu trabajo con el trabajo, por decirlo así, de un sacerdote. Lo comparo mucho, porque uno cuando va con un sacerdote, es como llegar a abrir su alma y pedir ayuda, ¿no? Orientación. Entonces, me imagino que tu trabajo también es ese, ¿no? Sí, Porque es tú muy parecido. estás trabajando con personas, pero en realidad son almas las que estás manejando, no manejando, no sería la palabra, sí, sí, sí. Orientando, ¿verdad? Por decir así. Sí, 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 ¿verdad? sí, sí. En un duelo, ¿qué cosas no puedes hacer tú en un duelo? Bueno, seguramente no puedo decirle qué hacer a la persona realmente. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto, porque, bueno, no hay una receta. Sí. La receta o el camino más bien se va formando caminando con la persona. No puedo yo hacer el trabajo por la persona. O sea, realmente quitarte el dolor no lo puedo hacer, porque es algo que tú estás generando. Entonces, más bien es hacerte entender qué quieres tú hacer con ese dolor que tienes, ¿no? Utilizar tu poder de tu libre albedrío por decir, ¿qué hago yo con esto, no? O sea, ¿qué quiero hacer con lo que tengo en ese momento? Ayudar a la persona a enfocarse más en el presente. Eso es algo que hacemos, pero claramente no puedo juzgar. Sí. No puedo juzgar que está bien o está mal lo que la persona me dice. No puedo juzgar que una persona que viene y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no le veo sentido en la vida y me quiero suicidar porque he perdido a esa persona tan importante. Y yo no puedo juzgar. No, no lo hagas, eso es malo, eso es del diablo. No, pues no puedo hacer eso. Sí. O sea, la verdad más bien le digo, bueno, pues dame la oportunidad de platicar contigo un tiempo. Y si después quieres hacerlo, pues adelante. Yo he llegado muchas veces a decir a las personas, si lo quieres hacer, hazlo. Pero antes de hacerlo, dame la oportunidad de despedirme de ti. ¿Por qué? Porque me interesa despedirme de ti, ¿no? Darte un abrazo, que te vaya muy bien. O sea, yo creo en las despedidas. Entonces, dame esa oportunidad. Y ahí la persona que quiere o que expresa algo de suicidio se queda pensativo y dice, ¿cómo me dices eso? Todo el mundo me dice que no lo haga, que es muy malo y etcétera. Y tú me dices que más bien te quieres despedir, ¿no? En el interior quiere oír la persona, ¿no? Claro. Así como que no. Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces, validar, lo que claramente hacemos es validar. Valido lo que sientes. No digo estoy de acuerdo o no, porque eso no puedo hacerlo, no puedo tener esa soberbia de decir está bien o está mal, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O sea, realmente simplemente es escucharte, una escucha activa, y dejar que tú tomes tus propias decisiones, ¿no? Eso creo que a todos nos hace falta, ¿no? Que hablas en una familia y claro, los familiares están preocupados por ti, entonces tienen miedo a validar lo que tú dices, ¿no?
porque dice, híjole, se va a sentir peor. Entonces, si yo le digo, sí puedes llorar, híjole, pues se va a tirar en depresión. Pero es todo lo contrario. O sea, realmente en el momento en que yo te ayudo a validar lo que tú sientes, te lo permites y te permites expresarlo conmigo. Entonces, realmente vas a pedirme ayuda. ¿Sabes? O sea, y donde todos estamos enterados, todos juntos podemos hacer algo al respecto, ¿no? Pero si yo no estoy enterado de lo que tú sientes y lo guardas y lo guardas y lo guardas y en un momento dado explotas, pues nunca me has dado la oportunidad de ayudarte. Sí. ¿Sabes? Sí, y si yo te digo, no llores, o sea, claramente estoy cortando tu camino y tu desarrollo en eso, ¿no? O sea, y el aprendizaje tal vez, digo, no todos aprendemos algo a la primera, a la segunda, a la tercera, a la 10, ¿no? Pero hay una posibilidad de aprendizaje también, ¿no? Pues fíjate, Carmelo, que el tiempo se nos fue. Como dicen, en las pláticas se va el tiempo volando, ¿verdad? Así es. Lo que sí me gustaría, Carmelo, es que a todos nuestros radios escuchas, nos dijeras en dónde podríamos localizarte en el momento de necesitar. Claro. Pues bueno, tengo una página en el Facebook que es Tanatólogo Carmelo Facio como tal, ahí me pueden encontrar en el Facebook, o mi número de teléfono es 33 12 62 60 00. 33 12 62 60 00. Y bueno, con mucho gusto me mandan un mensajito, un WhatsApp, y podemos platicar un rato, ver si les puedo ayudar, o si les puedo ayudar también en canalizarlos con alguna otra persona, dependiendo de las necesidades, ¿eh? Y bueno, y tengo consultorio en la colonia Chapalita, entonces ahí es donde atiendo de lunes a viernes. El horario lo decidimos juntos, dependiendo de mis citas y la disponibilidad de la persona, ¿no? Claramente tiene un costo la sesión. Y bueno, pues ahí podemos ver ¿cuánto dura frecuencia. una sesión? Pues alrededor de 1 hora. 1 hora. Puede que la primera vez sea un poquito más, porque pues claramente la persona se expresa más, y tienes que necesita, conocerlo, así es, desahogarse más, un poco la historia de esa pérdida, ¿no? De dónde viene esa pérdida, qué has perdido, cómo percibes esa situación, ¿no? Para tener yo una idea, y de ahí decidimos la frecuencia, cada semana, cada 15 días, por ejemplo, o sea, dependiendo de tus posibilidades, dependiendo de cómo te sientas. Doy ejercicios que hacer también en la casa, que puede ser escribir algo, hacer algún ritual o algo así, ¿no? O sea, todo muy sencillo, pero lo decidimos juntos. Repítenos el teléfono porque hay gente que fue por la pluma. Ajá, sí, 33 12 62 60 00. Perfecto. De todas maneras, amigos, ya saben que nos pueden mandar mensajes y llegan a necesitar de alguna manera, que todos en alguna manera de nuestras etapas de nuestra vida llegamos a necesitarlo. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos por acompañarnos en este programa y recordarles que nos vemos el próximo viernes en punto de las 9:30. Gracias, sean felices y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.